otros proyectos. Habíamos visto frente a esta pandemia del COVID-19 cuáles eran las alternativas de innovación tecnológica que se debería usar para, uno, contrarrestar esta pandemia, dos, mantener la producción, es decir, los plazos, que no se vean afectados los costos ni la calidad, considerando la reducción de personal, considerando el distanciamiento, ¿no? Entonces, esta innovación que habíamos visto era una propuesta, existen más, pero básicamente enfocado a las edificaciones, tanto en encofrados concretos o a infraestructuras civiles, cubre las expectativas, ¿no? Entonces, el objeto es un poco viendo ese panorama, ahora ver el trabajo que ustedes han venido haciendo en cuanto a su proyecto, cómo una herramienta de gestión en obra como es Lean Construction, específicamente lo que es sectorización, tren de actividades, o si han visto en las planes, pueda permitir optimizar costos, ¿no? O sea, detectar esas partidas que agregan valor, ¿no? Y elevarlas, y detectar a esas que no agregan y minimizarlo. Yo creo que ese concepto lo tienen claro. Entonces, pero justo la pregunta era eso, ¿no? O sea, ustedes habían visto el tema de sectorización, habían visto el tema de tren de actividades. Yo quisiera, por favor, si el delegado me podía confirmar qué es lo que exactamente han hecho para un poco ahondar en función de ese tema, mientras voy aceptando a algunos de los colegas. Sí, ¿qué es lo que han tocado? Eso es lo que quiero, mientras voy aceptando a sus colegas, ¿sí? ¿Qué es lo que han tocado? ¿Hasta dónde han llegado? Eso es lo que necesito saber como fuente, ¿no? No estoy diciendo si han hecho más o menos, ¿no? O sea, como información para poder atacar el enfoque. Ya, balanceo de cargas, ya, correcto, ¿qué más? Ya, Legos, los Legos, correcto, correcto. Y eso fue todo, o sea, llegaron a hacer su trabajo, hicieron su metrado, su sectorización y su tren de actividades, ¿correcto? Ya. Ok, y eso fue lo único que tocaron. Muy bien, yo creo que sí, habría que complementar algo, yo creo que sí tienen claro el tema. Vamos a ver, entonces nos quedamos acá. Muy bien, entonces, como ustedes han visto acá, eh, caramba, así no vamos a poder avanzar. Este es un tema. Vayamos a ver el tema de la sectorización que manejaron ustedes. Sí, lo voy a centrar. ¿Ya? Entonces, ustedes manejaron el tema de sus sectorizaciones, vieron un poco los pasos de elegir una planta, ¿no? Entonces, calcular los metrados, unidades, ¿no? A la métrica básicamente,
realizar el agrupamiento, tratar de agruparlo, que converja a ser cercanos. Siempre hay un porcentaje de variación de cada sector con respecto al promedio, no sé si le han mencionado, y tratar de balancear, ver más o menos que sean casi iguales, ¿no? Entonces, y después de eso, definir dónde van a ser los cortes de las juntas. Imagino que normalmente las juntas lo harían, o se ha determinado al tercio de la losa, ¿no? Entonces, pero sin embargo esto obedece a una especie de consulta estructurista, ¿no? No necesariamente, pero en su gran mayoría sí, siempre y cuando hay una buena distribución, que las secciones de las vías peraltadas se mantengan constantes, que no tengamos placas intermedias o alternadas en las columnas. Entonces, y una vez que se tenga eso, deberíamos haber terminado, ¿no? Y una vez que tú tienes, ya tienes tu tren, tu sectorización y ahora tu tren de actividades. Pero esto de acá, en el sistema Last Planner, es todo un procedimiento, es un sistema de programación, es un escudo que va a proteger nuestro plan, ¿no? Entonces, habrán visto posiblemente el UKG. Una vez que hayas determinado tu tren y el UKG, puedes agarrar de 4 o 6 semanas, dependiendo de las características del proyecto, dependiendo de tus actividades, y analizar muchas cosas para que esto se lleve a un plan semanal, ¿no? El último planificado y se ejecute, ¿no? Entonces, un poco para poder explicar y este concepto, nuestro tren de actividades, lo que ustedes han podido lograr, nuestras sectorizaciones, ¿no? Se cumpla, a veces hay que ver muchas cosas, ¿no? O sea, yo creo que en esta parte ya lo manejan, lo han hecho, pero en obra hay que ver muchas cosas más, como lo mencionó hace un momento el colega de ustedes, el flujo, ¿no? Balancear, buscar eficiencia de flujo, ¿no? Pero, ¿cuáles son esos flujos, ¿no? Y cómo esto nos van a afectar, porque es bonito tener mi tren de actividades, mis sectorizaciones, ¿no? Y ojo, esta no solamente es una propuesta de una sectorización, en realidad son 3, ¿no? Hoy en día existen los software que hacen ya las sectorizaciones mecánicamente, ¿no? O sea, tú ingresas, yo quiero 4 sectorizaciones y te bota 4 sectorizaciones, yo quiero 5 sectorizaciones y te bota. Y hoy en día en Lima se manejan, ¿no? Es a través del Dynamo enlazado con Revit. Lo que tú te demoras un mes haciendo tu sectorización, balanceo, midiendo metrados, eso lo hacen un día. Hoy en día no nos olvidemos que el tiempo es el peor enemigo y es plata el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante ese concepto para que se vean cómo hoy en día la tecnología ha hecho que acelere mucho, ¿no? Y tengamos muchas opciones a analizar. La primera, por lógica, es la que ustedes manejan, pero la primera, sectorización o propuesta, pero eso lo tienen que llevar a una reunión colaborativa con todos los involucrados para dar su visto bueno y ver si realmente esto va a funcionar, ¿no? O sea, no queda ahí, ¿no? Inclusive hay un arroz y hay una tercera evaluación, donde los involucrados, ¿no? Justamente van a dar su punto de vista y opiniones, van a decir, no, esto no va a poder hacer, yo quiero que sea el sentido derecha-izquierda o de izquierda-derecha o del acceso, ¿no? Entonces hay muchas cosas por ver en ese aspecto y lo vamos a analizar. Entonces, hace un momento dijo su colega los flujos, ¿no? Si tuviéramos, vamos a hacer un pequeño análisis acá, una edificación aporticada de concreto armado de 4 pisos, ¿no? Donde el flujo de estructuras va a ser la continuidad, zapatas, elementos verticales, vigas losa, elementos verticales, vigas losa y elementos verticales. Eso sería el flujo normal, ¿no? O sea, si yo estoy planteando en mi tren de actividad, mi situación, sería eso, ¿no? O sea, yo termino, avanzo, ¿no? O sea, termino el primer piso, continúo segundo, continúo tercero y continúo cuarto. Una vez que yo tenga lo que es estructuras, entro a hacer lo que es acabado, ¿no? Entonces empiezo todo, el primer piso, cielo raso, voy pasando al segundo cielo raso, paso al tercer piso cielo raso y al cuarto piso cielo raso. Entonces yo tengo otra área de trabajeo, una actividad que va a estar en función a un flujo que yo he determinado, ¿no? Que se ha visto, ¿no? Y después, una vez que tengo el trabajeo, y lo estamos viendo, yo creo que lo manejan ustedes también este concepto, empezamos a hacer lo que es tabiquería, ¿no? Todo lo que son los muros, ¿no? Empezamos muros del primer piso,
subimos al segundo, tercero, cuarto piso, ¿no? Y una vez que tengamos a nivel de tabiquería, empezamos con lo que son las columnetas, ¿no? Las columnas de amarre de estos muros divisorios que se encuentran en la parte interna. Igual, ¿no? Encoframos, perdón, acero, encoframos, vaciamos, pasamos al segundo nivel, hacemos el mismo tren, seguimos al tercero y cuarto, ¿no? Entonces, acá tenemos un flujo constante, no hay ningún inconveniente. Y eso sería lo que normalmente nosotros estamos pensando cuando planteamos la primera diapositiva, la propuesta de cómo se debe ejecutar. Acá estamos viendo que se está cumpliendo, ¿no? Sería lo normal, lo esperado por ustedes en su planificación. Después intento hacer el flujo de instalaciones, ¿no? Todo lo que es instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias si hubiera, u otras instalaciones, vamos colocando, ¿no? Primer piso, voy pasando al segundo piso, voy pasando al tercer piso y voy pasando al cuarto piso. Después de esto viene lo que es el acabado, ¿no? Empiezo a hacer los tarrajeos primarios, pañeteos, tarrajeos enlucidos, empiezo por el primer piso, voy siguiendo el segundo piso, tercero y cuarto. Yo creo que hasta ahí, en este tema no tendríamos ningún inconveniente, siempre y cuando, como dijo su colega, yo había considerado actividades o procesos y flujos eficientes para que se garantice. Pero a veces buscamos balancear, ¿no? O sea, balanceamos los flujos, balanceamos los procesos de tal manera que a través del tren de actividades o de los vagones o la dinámica que hicieron con el Lego, ¿no? Permitir que eso se dé. Pero en obras, si analizamos, siempre cuando se ve un cronograma, una planificación convencional que nos dan, y normalmente los proyectos son así, si tú muchas veces quieres ejecutar proyectos o quieres aplicar Lean, en este caso tu sectorización, esto no te ayuda, ¿no? Esto, como dicen la mayoría acá, por ejemplo en Lima, dicen, no, ingeniero, esto no nos ayuda en nada. Tenemos que empezar. Lo que nos interesa de acá son los hitos, ¿no? La primera fase dentro de lo que es la teoría de las planes, ¿no? Determinar los hitos, ¿no? El pool planning, determinar los hitos de cada actividad y en función a eso considerar un buffer para finalmente determinar los tiempos de cada actividad. Lo que nos interesa acá, justamente, de acuerdo al EDT de las actividades, es tener en cuenta que siempre una actividad tiene una actividad previa, una tarea tiene una actividad previa, o una faena, como en Chile, ¿no? A ellos le llaman faena, una faena. Y en función de eso nosotros marcamos, inclusive en elaboración de los contratos contractuales, definen hitos, y eso es lo que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Aparte de esto, te van a poner hitos, de repente aquí, estructura, yo quiero 3 meses, arquitectura 2 meses, instalaciones te ponen hitos por áreas, ¿no? Que también puede estar definido el contrato. Y en función de eso vamos manejando con los colchones, los buffers que posiblemente han tenido conocimiento. Pero imaginemos si yo quiero entrar a hacer mi planificación Lean y voy a ver que yo tengo una actividad previa antes de hacer la tarea. Para hacer la tarea necesito una actividad previa. Eso yo creo que está claro hasta ahí. Pero, ¿qué pasa? Si yo empiezo a hacer la misma edificación, en el antes habíamos visto la misma edificación, pero considerando que todo estaba bien, que lo que habíamos pensado se iba a cumplir, ¿no? Pensamos en el flujo eficiente, balanceamos, ¿no? Pero en la realidad de la obra vamos a ver qué es lo que va a pasar. Hago mi zapata, excavaciones, parrilla, elementos verticales, vacío la zapata, encofro columnas, ¿no? Vacío el contrapiso y voy a empezar ya a elaborar lo que son los fondos para mi techo, ¿no? Mis fondos de viga, ¿no? Entonces, voy elaborando y estoy elaborando mi encofrado, ¿no? Según el flujo de mis actividades. Supongamos que es una losa de viguetas pretensadas, estoy colocando las bovedías, pero de repente se supone que ya tengo las bovedías, me quedan las prelosas. La idea, es la concepción, pero ¿qué pasa? Las bovedías no llegan, o sea, no llegan por algo, ¿no? ¿Qué pasó? Se hizo el requerimiento,
¿En qué momento se hizo el requerimiento? ¿Quién es el responsable de esto? Se coordinó con esto, se hizo la inspección. Entonces, ¿qué pasa si tú no llega a tiempo tu ladrillo? Perdón, tus boberías, las viguetas pretensadas. Entonces yo tengo ahí un problema, ¿no? Y ese problema, ¿qué es básicamente? Ese problema me detiene el flujo. O sea, ya me para el flujo. O sea, mi tren de actividades que yo había planteado, de acuerdo a mi sectorización, imaginemos que esta es una sectorización, este flujo se detiene porque justamente no está la bovedía, ¿no? O, perdón, la vigueta pretensada. Entonces, ¿qué me origina a mí esto? ¿Qué me origina a mí esto? Me va a originar una parada por materiales. Entonces, para tener un flujo eficiente, ¿no? Y en función a mi planificación, no me deben fallar los materiales. Porque eso te va a detener tu flujo. A pesar que habíamos planificado, habíamos organizado, balanceado, pero ¿qué pasa? Se le pregunta de logística al almacén, no ingeniero, se hizo el pedido, pero no está en el stock, coordinó con el ingeniero de campo, le dijo que todavía el stock para ese lote no lo había, o que habían atendido a otra empresa, a otra obra, y que no iba a llegar. Entonces, por eso, esa actividad que tenía yo para vaciar en la tarde, al día siguiente se ve mermado y se detiene el flujo. Y ahí ya perdí la alineación, ¿no? Entonces, yo no voy a poder ejecutar, se suspende la actividad. Lógicamente, hay responsabilidades, a última hora, coordinar al residente con la parte contable y logística. Supongamos que esto ya se solucionó, de repente le costó el despido, pérdida de amonestación, no sé. Entonces, continuamos ejecutando, vamos al segundo piso, ¿no? Igual, ¿no? En el segundo piso ya estamos ya habilitando encofrado, ese mismo sistema de losas de viguetas pretensadas, pero, ¿qué pasa? Oh, sorpresa, están arriba ya todo el personal, están alistando, listo, ya hicieron, tienen el tema de verificación de flechas, instalaciones, puntos, y lo que faltaría sería, ¿qué cosa? Vaciar. ¿Y qué pasa? Los señores, se le llama, ¿por qué no están vaciando? No, ingeniero, no llega la bomba. Y eso es lo clásico, ¿no? A veces primero llega el míster, me ha pasado a mí, ¿no? O sea, y con las mejores concreteras pasa, ¿no? O sea, hemos tenido una platea de cimentación que me llegan los primeros mixers y nunca llega la bomba. ¿Yo qué hago con los mixers? Entonces acá un gran problema también es que la bomba no llegó a tiempo, ¿no? Entonces el personal está arriba, entonces no llega la bomba y encima en mi tren de actividades se había programado vaciar en la tarde. Y se había programado vaciar en la tarde, ¿qué significaba esto? Pucha, que ya estaba el tiempo que tenía que llamar, llama, ya está en llegada, no sé, muchos problemas en el camino, etcétera, etcétera. Y lo peor es eso, ¿no? Si yo estoy trabajando en la tarde, viene Serenaldo y me dice, ¿sabe qué, ingeniero? Usted su autorización de vaciado solamente tiene hasta las 5:15. Usted sabe que no puede vaciar. Entonces, a sabiendas que no llega la bomba, el mixer, por más que llama a esa planta, N problemas, han pedido apoyo en otra obra y nos han obviado porque nuestras obras son pequeñas, ¿no? O sea, ya caballero, este vaciado no se va a ejecutar, ¿no? Hay el temor de la multa, de la paralización, de la suspensión, la licencia, entonces prácticamente esta actividad no se da porque justamente el equipo de lo que era la bomba, o que de repente era, yo tenía la grúa, no, pero no tenía los baldes estaban mal logrados, o que la energía no era, y había pedido un grupo electrógeno, estaba en prueba, ¿no? Y no tenía la misma carga. Entonces, se ve suspendido esta actividad. Mi flujo se para del vaciado de techo, justamente se va a parar. ¿Por qué? Porque no ha llegado mi equipo, ¿no? Entonces, este flujo se detiene. ¿Y por qué se detiene este flujo? ¿Por qué se pone un alto? Por equipo, ¿no? Entonces ustedes pueden ver la gente parada, no están haciendo nada, entonces hay una parada. Ingeniero, no podemos vaciar. Muy bien, no vamos a vaciar, vaciaremos mañana, habrá que coordinar con los proveedores de concreto premezclado y ver qué soluciones y a ver qué es lo que ha pasado y que justifique. A veces
en los contratos, en la empresa concretera tiene que asumir las horas hombre de pérdida, y eso pasa, ¿no? O sea, quien habla también ha tenido experiencia, ha tenido que asumir la empresa, ¿no? A la concretera, las horas hombres muertas por cuestiones X. O sea, infinidad de cosas que puede pasar que no vienen al caso, pero que finalmente son lecciones aprendidas para tener en cuenta en la siguiente planificación de tu proyecto. Entonces, este flujo se para, no hay avance, mi tren de actividades que se había hecho ya se rompe el esquema. Entonces, hay que tener muy claro este tema de equipo, ¿no? Es por eso que acá tiene que haber alguien que tiene que ver este tipo de flujo que se paraliza. Muy bien, vaciaron al día siguiente, hay pérdida de un día, seguimos con el siguiente piso, ¿no? Columnas, acero, encofrado, concreto, ya estamos en el siguiente nivel, vaciamos techo, y estamos en el último nivel, ¿no? Estamos levantando elementos verticales, placas, puede ser columnas, y ¿qué es lo que pasa? Hay un alto, o sea, arriba hay un alto de que no pueden todavía terminar de encofrar porque había hecho una consulta a la residencia, al proyectista, el proyectista no había contestado, estaba de viaje, solamente estaba su asistente, y esa consulta estaba hace 2 o 3 semanas, porque de repente el cliente había querido algunos cambios detallados, ubicaciones de tableros, ¿no? De repente puntos de, ¿cómo se llama?, de cámara de video, detector de humo, ¿no? O data, no sé. Y se hace la consulta si se puede variar o un cruce de tubería de ACI, posiblemente, ¿no? Entonces, algunas bandejas, algunos ductos, y no se tiene respuesta. Entonces, no se tiene el plano, se está a la espera. ¿Y qué es lo que pasa acá? No se puede hacer nada. Lógicamente, mientras no tengo respuesta, esto también se para. No se va a poder encofrar y menos se va a poder vaciar porque no llegó la información adecuada, no llegó la información en su determinado tiempo. Entonces, ¿eso qué implica? ¿Qué implica básicamente? Implica que acá hay un problema de información, ¿no? Y esta información tiene que estar ya básicamente determinada, absuelta a través de los RFI, de tal manera que esto no me pare mi flujo. Mi flujo de estructura ha sido parado varias veces por varias restricciones, llamémoslos ahora, como materiales y ahora equipos y finalmente con información. Entonces, nuestra planificación, nuestra sectorización, nuestro tren de actividades va a estar ok, pero hay algo más que yo necesito garantizar que sucede, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, se paraliza la actividad. Entonces, una vez solucionado, se le cobra, se le amonesta al contratista, se habla con el cliente, solicitan su cambio, etcétera, etcétera. Ya interviene para dar solución. Normalmente en obra tenemos que dar solución, hay que buscar otro estructurista, otro proyectista que nos dé. Sigamos con el tema de acabado, ¿no? Empiezo a hacer el cielo raso del primer piso, ya tengo el casco, o sea, empiezo el primer piso, me estoy yendo al segundo piso, cielo raso, y empiezo el primer piso, albañilería, ¿no? De acuerdo a mi tren de actividades. Estoy simulando tu tren de actividades en este proceso constructivo, ¿no? En este sistema constructivo. Entonces, voy ejecutando, hasta ahí no tengo problemas. Subo la cuadrilla de albañilería al segundo piso, ¿no? Y la cuadrilla de cielo raso sube al tercer piso y estamos bien. Yo creo que hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué pasa? Albañilería sube al tercer nivel, yo sorpresa, ¿no? Se detiene el muro hasta ese nivel. Entonces llaman, ¿y qué pasa, no? ¿Por qué no se avanza, no? ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que justamente como ya habían hecho la estructura, habían desencofrado, ahí están los puntales, los catres, ¿no? Están las vigas principales, secundarias, el agregado, el afirmado, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Había imposibilitado de qué, para que pueda continuar a sentar el ladrillo, no podía el bloquete descargar el ladrillo, no había espacio. Entonces, y ustedes deben saber, por ejemplo, la gran mayoría en Lima, si hacemos edificaciones en sótano, no tienes espacio, es todo. No hay espacio a dónde. Y es importante ver el tema de espacio, flujos
y el tren de actividad de tus materiales que vas a considerar. Entonces, si eso no se da, entonces la cuadrilla está pagada, horas sobres muertas, no puede descargar la carga de materiales de unidad de alivio porque justamente está todo el material adentro y ocupado. Entonces, encima, mal estacionamiento, papeleta, se lo llevan a la comisaría, al boquete, ¿no? Y todo un lío. El ingeniero ve, el ingeniero lógicamente se raya, y es lógico que se va a rayar. ¿Por qué? Porque aparte de tener los espacios no ordenados como se ve en la foto, lo que normalmente pasa en obra, en este caso hay una teoría de espagueti que nos ayuda un poco, es una herramienta de Lean también, que nos ayuda un poco a ver la distribución de espacios en función a tu layout que tú tienes, ¿no? Entonces, acá también mi flujo se para en acabado. Se para, ya no avanzo, porque justamente no tengo todo el espacio. Hay que eliminar el encofrado, sacar, buscar flete, la plataforma, coordinar, mover, equipo, y prácticamente esta actividad ya no se ejecuta. Entonces, este flujo, este tren de actividades que estaba yendo bien de trabajeo y albañilería, se detiene justamente por el problema de ¿qué? ¿Cuál ha sido el problema en este caso? ¿Cuál ha sido el inconveniente de nosotros? Básicamente espacio. No haber considerado el espacio ideal o haber planificado de que la descarga de todos los materiales encofrados sea ubicado o sea inmediatamente cargado un volquete para que se retire. Claro, y eso se tiene que ver y se tiene que analizar y buscar responsables para que se encargue. Entonces, si me doy cuenta, mi flujo se para nuevamente, mi actividad está, mi personal está, pero hay algo que me ha imposibilitado continuar, que es el espacio. Y ese espacio es muy importante analizar. Muy bien, después de todo esto lo que pasó, ¿no? O sea, si ven acá, ya el ingeniero de tantas veces que lo han parado la obra, caballero, ¿no? Pidió su cabeza, votó a la gente y solucionó, porque esto ya es responsabilidad, ¿no? No se considera en la etapa de tu plan los responsables que se van a encargar. Muy bien, entonces yo continúo y sigo ejecutando, ya tengo lo que es todo cielo raso, carpintería, y continúo, ¿no? Empiezo, como vimos al inicio, un flujo eficiente, empiezo con el acero de la albañilería, encofrado y concreto, ¿no? Mi cuadrilla, mi tren de actividades. Entonces estamos bien, todo está ok, va al segundo piso la cuadrilla de acuerdo a mis actividades, estoy ya en el segundo nivel. Y llego al tercer nivel y otra vuelta, algo pasa, ¿no? Algo pasa ahí. ¿Y qué crees que pudo haber pasado? Ah, el personal. Ingeniero, ¿qué ha pasado? No, la cuadrilla que se encargaba de hacer todas las columnetas, lo que es acero, encofrado y concreto, ¿no? De los 6 que estaban programados, ingeniero, no han venido 2. ¿Y a qué se debe? De repente, fin de semana, aniversario santo, durante la semana un incidente, no se coordinó con el personal, no notificaron al ingeniero de campo, al de producción, y el ingeniero estaba pensando que iba a ir viento en popa, con 2 personas menos no va a lograr el rendimiento que se estipula. Entonces, acá sí hay un tema, ¿no? Acá sí hay un tema. ¿Y cuál es eso? Mi flujo nuevamente se para. ¿Por qué? Porque la cuadrilla que yo había determinado, no, para ese tercer nivel, en segundo y tren de actividades, se vio afectada. ¿Por qué? Justamente 2 personas no llegaron. ¿Pudo haber muchos motivos, falta de coordinación, comunicación? Sí, puede ser. O puede ser que sea responsabilidad de repente del trabajador al no venir porque se tiró su parranda, ¿no? Entonces, eso afecta a la obra. Yo creo que finalmente también me para mi flujo, ¿no? ¿Y qué es esto? ¿Qué es otro inconveniente acá? Sexto, es la mano de obra, ¿no? Entonces, acá sí hay un tema. Es por eso que los análisis o los pagos que se hacen en planilla, no sé si en el Estado es al mes el pago personal, en privados es 15 días, inclusive son semanales, ¿no? ¿Por qué son semanales? Porque justamente este problema es lo que hace que en obra no se cumpla como debe ser. Si tú le das un mes, la confianza de pedir permiso no lo puede votar por muchas cosas, ¿no?
Se redujo la quincena y hoy en día se trabaja la semana, ¿sabes? Semana trabajada, semana pagada. Y si no cumpliste tu rendimiento, faltaste, chao, ¿no? Entonces, son decisiones que se van acomodando, ¿no? Entonces, son políticas y eso se tiene que ver en la parte de recursos humanos, tiene que ver mucho con el personal. Otra vuelta el flujo se detuvo de las columnetas por el tema de personal, tema de mano de obra. Muy bien, se solucionó, se votó al personal, se contrató a otro, ¿no? Se cambió y se continuó. Entonces, entramos al detalle de instalaciones, ¿no? De instalaciones, la cuadrilla que va a colocar los puntos, las salidas, ¿no? De las instalaciones, ¿no? Y empezamos, hasta ahí está ok, y empezamos a hacer lo que es el tarrajeo, ¿no? El tarrajeo de los muros, de acuerdo a mi tren de actividad, ¿no? Estoy yendo bien, estamos trabajando, voy al segundo nivel, estamos bien con la cuadrilla, y el tercer nivel, otra vuelta pasa algo. Oye, acá el ingeniero ya se va a volver loco, ¿no? O sea, prácticamente si estamos viendo y otra vuelta, ahora, ¿qué pasa? Y yo sé que eso a muchos de ustedes les ha sucedido, ¿no? O sea, si al menos han podido trabajar en una forma tradicional o han trabajado con herramientas, posiblemente les ha sucedido, ¿no? Es por eso que las herramientas de gestión que nos ahí nos permiten a llevarlos y que nos permitan controlar para que esto no suceda. Se detuvo el tarrajeo, ¿no? Se detuvo la actividad de tarrajeo. ¿Y qué es lo que pasó? Ingeniero, no llegaron el cemento. Y el cemento, ahora, ¿qué pasó? Llama al almacén. ¿Qué pasó con el cemento? Se hizo el requerimiento de la oficina técnica. Se hizo el requerimiento, sí, ingeniero. Contabilidad, ¿se pagó? Sí, ingeniero, se pagó. Entonces, si se hizo el requerimiento a tiempo, se pagó. ¿Qué es lo que ha pasado? Llaman al proveedor. Uno, problemas ¿de qué? De transporte, huelga de acceso, problemas de que de repente la transferencia del banco demoraba, o sea, ustedes saben, y normalmente eso también va a pasar con, no voy a decir los nombres de las concreteras, pero quien habla, uno paga y hasta que no vean el pago, no te sueltan el concreto, ¿no? Eso ya es conocido, quieren ver pago, ¿no? Y a veces hay saldos, a veces hay remanentes, o a veces hay un buffer por producción, o sea, te sobró una hora y media, puedes vaciar la vereda de la parte lateral, pides a comprar, no, que pagues, no, si te va a pagar, pero si estamos trabajando, ya llevo ya como 2.000 cubos, tienes esa opción, no, acá primero pagas, si no, no, entonces, y se da eso, llegas hasta que deposite la transferencia, la cuenta, no, que ya es muy tarde, la secretaria no lo puede ver, al día siguiente la parte contable va a verificar, esto es un lío. Y eso pasa, ¿no? Y eso pasa. A veces el ingeniero, pero si ya pedí ayer, ¿qué pasa? No me puede dar, no me va a trabajar. Y a veces uno piensa en cambiar, ¿no? Inclusive quien habla a cambiar de concretera, ¿no? En una hora tiene 3 concreteras, ¿no? Y porque justamente por haber este sistema de que no te permite agilizar y rompe tu flujo, ¿no? A pesar que hay un contrato en esto, pero yo sé que a veces ellos también se mueven con dinero, ¿no? Pero hay cosas que también por temas esto te paralizan todo el flujo y te retrasan, te reestructuran todo, ¿no? Y recuperar es todo un tema, ¿no? Aunque eso también ha pasado y va a pasar eso. Entonces, hay que prever eso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos denominar? ¿Cómo podemos llamarlo? ¿No? Entonces se paraliza, el pago no fue a tiempo, se olvidó de hacer la transferencia, ¿no? Que no tiene una cuenta que estaba gastada, que no acepta dólares en soles, es todo un tema, es todo un lío ahí cuando se trata de pago. Se le manda el voucher por el WhatsApp, no, vamos a verificar en el sistema, pero hasta la credibilidad se pierde, no le voy a mentir que estoy depositando, no, por favor, no, hasta el día siguiente, y hasta el día siguiente tienes que esperar. O sea, preferimos agarrar una ferretería, maldita sea, preparamos un mes y se acabó, debería de ser, pero a veces nuestro tema, nuestro principio y concepto, ¿no?, de calidad es importante también, ¿no? Y hacer eso no da. Entonces, hay que prever también ese tema, ¿no? Y eso, ¿cómo lo podemos denominar? Condiciones externas, ¿no? Entonces, puede haber muchas cosas y hay que prever. O sea, las experiencias, las lecciones aprendidas que se tienen, hacen que mi flujo que yo había considerado, había balanceado, había hecho eficientemente, tanto el proceso y flujo, no se da. Hay muchos proveedores que no,
hay unos que sí te dan la mano, hay otros que son verdes. Ni vueltas que dan, ni cero, ¿no? O sea, ahí hay que considerar mucho tema. Y a esto también hay otro tema, ¿no? Que deberíamos de considerar, que es el por qué, ¿no? Siempre, si esto pasó, buscamos los 5 porqués, que es otra herramienta, o el A3 de las causas, herramienta de la inconstrucción, buscar la causa raíz. Es como los chiquitos, ¿no? Cuando, no sé si algunos de ustedes tienen sus hijos pequeños, papá, ¿cómo se llama? El basurero ha venido, sí, ¿y qué está haciendo? Está llevando basura. ¿Y por qué? Porque tiene que eliminar. ¿Y por qué lleva traje verde o traje azul? ¿Y por qué su camión tiene 6 llantas, 8 llantas? Hasta que no te lo convenzas, ese te va a decir por qué, por qué. Y ahí empieza el tema de los 5 por qué. O sea, eso te va a permitir analizar por qué a gran a fondo y vas a llegar al detalle, al nivel detalle. Y eso va a ser importante para que tú en otra obra ya tengas una lección aprendida muy importante. No hay los 5 por qué que se utiliza mucho en el tema de ahora de que por qué pasó, ¿no? O sea, si estamos en un sector, en el siguiente sector, no. Yo sé que al inicio de la obra siempre vamos a tener estos inconvenientes, pero hay que corregirla, ¿no? Y eso es ¿cómo se llama? Nuestra función, ¿no? Como gestor y ver y prever. Entonces, el flujo se para, ¿no? Y esto podríamos decir como prerequisitos, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esos flujos que hemos visto, los prerequisitos, o comúnmente llamados restricciones para el concepto de Lean Construction, ¿no? Entonces, si estos son flujos, son requisitos importantes para que el proceso se dé, el concepto más claro de Lean serían restricciones, tengo que analizar estas restricciones. Si tengo una restricción, no puedo empezar esta actividad, no lo puedo empezar esta actividad. Y ese es justamente que mi sector, mi tren de actividades no se va a dar porque estas restricciones que se ha visto, lo hemos visto ahorita, no se va a dar, ¿no? Y hay que analizar. A eso tendríamos que aunarlo una octava, que es seguridad en obra. Y lógico, el tema de seguridad yo creo que es uno de los flujos hoy en día muy importante, ahora más aún con la pandemia, ¿no? De que te va a parar la obra y no y te lo va a aparecer a tus trenes. No, es algo nuevo, ¿no? Porque anteriormente eran los 7 que siempre manejaban, pero con este tema de seguridad en obra, de bioseguridad, yo creo que hay que tener mucho lo que es los protocolos que nos van a mermar los inicios de las actividades, ¿no? No solamente en el tema de seguridad, sino de bioseguridad, ¿no? Las evaluaciones, inclusive el médico que debe estar en obra, ¿no? Que ya es importante tener una clínica, inclusive la norma decía, en función al número de personas, ya debería estar a la semana, una vez acercarse en la parte de medicina o médico. Si aumentaba 100 trabajadores, debería estar lunes, miércoles, viernes, y si era mayor, tenía que estar perenne en obra la parte de medicina de la atención médica. Y ahora más con esto, con más razón, ¿no? O sea, se tiene que involucrar. Entonces, yo creo que hoy en día también es esa restricción, ese requisito de bioseguridad aunado a la seguridad, que porque si no tienes el andamio con tu tarjeta verde, tu blockout, o las orcas, o las líneas de vía bien puestas, ¿no? O que los encofrados no tengan la certificación ANSI en cuanto al estándar, no te lo va a autorizar el ingeniero. Y a veces se puede parar, pero no, ingeniero, la actividad tiene que cumplirse, pero no está, no ha previsto. Entonces, acá van a hacer otra cosa más importante. Hemos visto estos temas, y si ustedes ven materiales, equipos, información, espacio, el quien habla elabora un tren de actividades de estos 8 puntos, de estos 8 requisitos o restricciones, paralelo a mi tren de actividades que ustedes hicieron. Si yo voy a hacer encofrado de techo, yo tengo que saber ese día, qué va a ser de seguridad. El de seguridad tiene que armar su tren de actividades para ver, mírame, para hacer el techo tiene que estar, ¿qué cosa? Los encofrados, ¿no? De acuerdo a norma, su vida útil. 2, la línea de vida, los arneses, los andamios habilitados. Entonces, tú dices que vas a empezar a las 8 de la mañana el encofrado de techo, esa es mentira. Seguridad va a verificar con su personal y te va a liberar de repente en media 45 minutos. Entonces ya perdiste 45 minutos. Es por eso que el de tren de actividades también viene a la par con tu tren
de actividades de proceso con el tren de actividades de seguridad, porque ellos tienen que armar todo el acceso, el procedimiento, los pases peatonales, las rampas, hacer lo que es las señalizaciones, hacer los crucetas, las barreras de protección de nivel, los ductos, etcétera, etcétera. Si tú no tienes seguridad, no lo has visto bueno, no se inicia ningún proceso. Entonces yo creo que con esto un poco se ha entendido. Estoy viendo que ellos están pidiendo acceso. Ya no hay más, claro. No sé si se captó la idea, señores. Entonces, mi tren de actividades, lo que hemos tratado de hacer, o lo que han hecho, o manejan ustedes, eso se va a dar. Pero en cuanto a equipos, en cuanto al tema de, en este caso de los materiales de seguridad, tendríamos que manejar también un tren de actividades, o sea, verificar. Y parte, por eso dije, cuando tú elaboras tu tren de actividades, tu primera sectorización, tú tienes que llevarlo a consensuar con el personal involucrado, oficina técnica, tienes que llevarlo con el de seguridad, con el de logística, ¿no? Tienes que llevarle con el tema, ¿cómo se llama?, de los proveedores, ¿no? Porque hay proveedores, los de premezclado, tú tienes que mandarle tu requerimiento de concreto al mes, ¿no? O sea, si ahorita, por ejemplo, estuviéramos el 30 de julio, hoy día tendría que enviarle mi programación de vaciado día y hora de todo el mes de agosto. Y no es que yo lo tengo que enviar de un día para otro, ¿no? Ese de un día para otro hace que la empresa se estoque, programe, porque las concreteras no solamente tiene un solo cliente que son ustedes, tiene una infinidad de clientes. Y en función de eso van a ver si quedan espacios o te van a apoyar con otra planta que está de repente en los conos, ¿no? Y ver los tiempos para prever. O sea, que no llegue la bomba es porque de repente está vaciando en otro lado y esa bomba iba a pasar, ¿no? Y tú pensabas que iba a llegar, ¿no? Hoy en día las bombas ya tienen pues, su GPS, su control, sus horas máquina. Y les cuento una experiencia, en este caso la bomba ya llegó, pero no lo veo, no lo veo en la obra. Llamo a planta, pero no lo veo, ingeniero. Yo estoy ahorita, estamos empezando, está media hora. Pero si la bomba, ahorita verificamos que está en obra, GPS. ¿Y dónde está la bomba? De acá a la 4 de izquierda, ahí está donde están los kiosquitos tomando su desayuno el bombero, ¿no? Claro, entonces imagínate, ¿no? Hoy en día los controles que tiene la de premezclado, tú ya lo puedes monitorear, ¿no? Ahora hay un sistema de control de salida de bici que lo tienen los ingenieros de campo y de calidad, qué hora sale, qué unidad, ¿no? Entonces hoy en día existen muchas herramientas para tratar de que los flujos no paren. La comunicación es importante, ¿no? La comunicación importante, ¿no? Entonces, el sistema, cómo se trabaja, es de esa forma, señores. Entonces, yo creo que ahí tenemos claro esto, de que mi tren de actividades, que lo hemos realizado, está bien. Ahora hay que ver la segunda parte de que mi flujo, que yo había considerado, incluso lo había balanceado, se cumpla realmente, ¿no? Entonces yo pedí la bomba, ingeniero, pedí la bomba, pero yo ya había programado vaciar toda la tarde, pero me pasé hasta las 8 de la noche con todo y multa, y encima sobre tiempo, ¿no? Sobre tiempo, multa, y lo peor es que tienes que dar de comer a todos los trabajadores, ¿no? La clásica, su pollo y su gaseosa, ¿no? Ya es de cajón, ¿no? O si no, ¿cómo se llama? Su pizza, ¿no? Sus comidas chatarras que a veces los trabajadores piden y hay que pagar, hay que completar porque si no se para, el flujo se detiene. Entonces, no es tan sencillo, hay muchas cosas. En Lima en el 2018 estábamos vaciando, hubo una toma de garita, estábamos vaciando una platea de cimentación, habíamos empezado a 6 de la mañana y teníamos 2 bombas de alimentación, 2 puntos, con 2 frentes, de acuerdo a mi planificación. Estábamos vaciando, de repente no llegaban los misas, se llamó a planta
Sí habían salido, tampoco ellos sabían, pero en la ruta habían tomado ese plan de la señora Villarán, tomaron las garitas, incendiadas, no había pases. El MICE no podía pasar. A eso llamamos condiciones externas, imprevistos. ¿Qué hacemos con tu vaciado? ¿Dónde están tus juntas de construcción? Tus juntas frías se originan. Entonces, hay condiciones externas imprevistas que pueden hacer que paren tu flujo, ¿no? O sea, y eso lo van a aprender cuando ustedes empiecen a trabajar y se van a dar cuenta que hay siempre problemas, que por eso cada hora son lecciones aprendidas, ¿no? Y la forma correcta es involucrarse en el proyecto, ¿no? Hay mucha gente que piensa que el proyecto es ver una sola vez a la semana o al mes 2 veces, ¿no? Si tú quieres tomar métricas, si no tienes métricas no puedes mejorar, es importante que veas muchas cosas y aprendas, ¿no? Y cuando dejas proyectos de envergadura, hay muchas cosas más de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces yo creo que en las obras, en su proyecto lo maneja. Entonces el objetivo del siguiente trabajo que va a entrar a tallar ya para la segunda parte, porque son 2 notas, en la segunda parte ya es considerar esta parte de que el flujo no pare, ¿no? El flujo no pare. ¿Qué vas a analizar con tus materiales? ¿Qué vas a hacer con tus equipos? ¿Cómo vas a manejar la información, el espacio, tus condiciones externas que acabo de comentar en la experiencia propia que hemos pasado? Y el tema de seguridad, que siempre es todo un lío, ¿no? Es todo un tema, un lío, ¿no? Y aparte, no considero de repente los municipios, ¿no? Porque el municipio, el responsable, vienen ahora, te hacen verificación, Ministerio de Trabajo, ¿no? Varios entes que vienen a verificarte. El municipio te pone en obra condiciones externas, te pone, hoy te miden los decibeles, ¿no? Te pone los equipos para medir decibeles. Si tú vuelas de los decibeles, te paran la obra. Hay que coordinar con los equipos para poner silenciadores y bajar los sistemas, ¿no? Inclusive optar otras tecnologías para no usar vibradoras, porque es otra bulla, los equipos. Es todo un tema, ¿no? O sea, cada día más se hace la obra, se nos están ajustando de tal manera que tenemos que ver muchos detalles, ¿no? En provincia muy poco, yo creo que también en Huancayo, ¿no? Es muy poco, pero en un momento no se va a dar, ¿no? Pero en Lima sí es todo un tema, ¿no? No tienes horario de trabajas hasta las 5, dependiendo de la zona, y te controlan todavía el efecto sonoro, ¿no? El bullicio, la gente te toma fotos, los vecinos, es toda una bronca. Podríamos poner un 9, ¿no? La parte social, ¿no? La parte social, ¿no? Esto es un tema. Alguien me decía, ingeniero, ¿y por qué no le ponemos 10 el sindicato, no? Ustedes habrán tenido ya de repente experiencia con los sindicatos, que podría ser también, sí, yo creo que podría, pero es por eso que cada ingeniero, cada planificador, cada obra, no necesariamente puede tener 7, 8 o 10 restricciones, o 10 prerequisitos, o 7, o 8, o 10 flujos que me hacen que puedan parar, ¿no? Solo va a poner las condiciones en la zona que está trabajando también, ¿no? Va a depender mucho, ¿no? Había alguien que me había comentado, ingeniero, me informó que quería hacer una tesis de los sindicatos, ¿no? Del 10% que cobraba la planilla, ¿no? Y eso no puede ir, no se puede legalizar también, ¿no? O sea, pero se da, ¿no? Hay varias cosas que te pueden parar. Y hay muchas cosas por comentar en este aspecto, ¿no? Entonces, si tú tienes esto, entonces, si yo ya he determinado mis restricciones o mis flujos, lo que tendría que hacer yo, lo que había explicado el procedimiento, es lo que es esto, ¿no? Determinar mi semana, mis partidas, que realmente cumplan esto para ejecutarlo. Entonces, si yo considero acero, verticales, encofrado concreto, esas se tienen que cumplir, se tienen que aprobar de qué sector, siempre y cuando estas restricciones o estos flujos que los vimos no paren, ¿no? No paren. Entonces, ahí viene el tema ya de elaborar el tema de las planes, donde manejamos el concepto del LUCAGED, ¿no? El LUCAGED es esto, ¿no? Y estas son las restricciones. Para llevar un plan semanal, estos serían mis restricciones. Mientras eso no lo tengo definido, no lo tengo observado, voy a tener problemas. Entonces ya tengo mi LUCAGED, tengo mis actividades que voy a hacer el lunes, martes, y el LUCAGED básicamente analiza 1 o 2 semanas, dependiendo cómo lo quieres atacar, ¿no? O puedes esperar de 6, algunos trabajan con 6, lógicamente el criterio de obra, y determino que estas actividades están determinadas para poder realizar. Entonces, ¿qué digo? Verifico mis restricciones. Ingeniero,
ya nos pasó en la anterior obra, hemos tenido problemas de flujos y es casi parecido. Las actividades previas se han realizado para hacer el concreto de placas. Ya se hizo, el cofrado está ok, fue aprobada por la supervisión, sí, ingeniero. Entonces, actividad previa aprobada por la supervisión. Materiales para el concreto de placas, ok. Equipo destinado con capocho o balde de la grúa torre o bomba estacionaria o telescópica, ya ok, ingeniero. Mano de información. ¿Algún detalle con respecto a una información, un punto, ingeniero, con respecto a que no hay nada? Ok. Los espacios, para que pueda ingresar la bomba, hay espacio, no hay afuera ningún impedimento, y eso a veces pasa, muchas veces, ¿no? El mismo día que estás vaciando, en otros sectores estás haciendo ladrillo, y está entrando en los volquetes, ¿no? Las bandejas, o estás descargando ¿cómo se llama? Las cajuelas de cemento, entonces se tiene que coordinar para que la bomba ingrese, ¿no? La mano de obra, está la cualidad determinada, se previó, sí, ingeniero, condiciones externas, puede ser, de repente, condiciones externas que esté lloviendo, ¿no? Que puede estar lloviendo, o que de repente, como ahora comentaron, un apagón, no sé, o sea, y como lo que habíamos visto de repente no se pagó a tiempo. Bueno, yo creo que en provincias son más asequibles los pagos, pero aún así, prevernos. Si está ok, concreto de placas, ok, ingeniero, concreto en losas, ok, tarrajeo, no, tarrajeo en cuanto a los espacios, en cuanto a lo que corresponde a el tema de mano de obra, no está todavía, ingeniero, falta la cuadrilla, todavía no se ha podido captar, el personal que ha venido no ha pasado la prueba, inducción encima ahora, ¿qué pasa? No ha tenido su certificado de COVID-19, su temperatura ha volado, no ha venido, ingeniero, estamos fregados, no. Los espacios confinados, ya el área de espacios de estacionamiento ya se ha vuelto ya, se ha tenido que habilitar un modo de campamento para que ¿cómo se llama? La persona entre en cuarentena. Entonces, hoy en día va a haber muchas cosas más, yo creo, restricciones que se va a analizar en el proyecto, ¿no? Y lo que estamos viviendo, y justamente el tema de este curso está actualizado a lo que está pasando ahora, ¿no? Es lo que estamos viviendo. Entonces, una vez que hayas verificado y corroboras, está ok, ahora sí. Acá sí ya decían, señores, acá sí yo ya puedo decir, ¿no? De que está ok. El flujo va a ser eficiente, no va a parar. Y eso es lo que justamente en el Last Planner, cuando tú tienes tu NUCA y quieres analizar las restricciones, acá están las restricciones, y estas restricciones tienes que asignar responsables, que se tienen que encargar de levantar esas observaciones. Entonces, estas restricciones son estas, ¿no? Y acá tienes que designar responsable quien se va a encargar a levantar las observaciones. Su trabajo es eso. Y una vez que está ok, esto recién va a pasar a la semana a ejecución. Esto se ejecuta. Y la idea es que todas las actividades se ejecuten. ¿De qué vale hacer un tren de actividades? Y ahí de las 8, 6 nomás han pasado y las otras 2 no. Igual se van a parar, ¿no? Entonces hay que estar preveyendo al inicio mucho este tema, ¿no? Yo creo que con esto, y lógico, al final vas a hacer tu PPC, vas a ver tus indicadores, si hemos completado, qué es lo que ha pasado, sucedido para una retroalimentación. Yo creo que hasta acá hemos tenido claro, no sé si hay alguien más, 42. Yo creo que hasta acá, señores, se ha entendido el tema de la importancia de que los flujos no paren y puede haber flujo más, como lo que acabo de comentar, y es eso. Entonces, ahora vamos a atacar cómo estos flujos podemos, qué opciones de innovación tecnológica podemos tocar, acatar para que esto se dé. ¿Estamos de acuerdo? Señor delegado, no sé si se entendió ya con los señores colegas en la segunda parte del trabajo, ya tenemos claro. Se supone que la primera parte era yo había pedido como mínimo 2, pero normalmente en obras son 3. Evaluamos en una reunión colaborativa de repente, remota entre sus colegas, y definen, de acuerdo a la situación de pandemia que vimos, cuál sería lo más óptimo, ¿no? Evaluando de repente ya con este punto de vista,
adelantándome un poco al tema de los flujos, posiblemente, ¿no? El acceso de tu zona, de los espacios, cómo lo vas a trabajar. Es por eso que en tu layout que vas a plantear, normalmente antes tenemos un layout en plano, pero ahora a través del BIM ya podemos hacer un layout de 3D que nos permite una mejor opción y manejo de esto. Entonces, necesitamos nuestro layout para determinar estos espacios, por dónde van a ingresar la bomba, el mix, el volquete, no sé, etcétera, etcétera, lo que se va a considerar. Yo creo que está claro, señor delegado, señores maestristas, el tema de la segunda parte, y ahora vamos a pasar al segundo punto, cómo podemos qué innovaciones tenemos para mejorar esta parte. Muy bien, entonces, lo comentó su colega, se hablaba de proceso y flujo. Ya hemos determinado nuestro proceso y flujo y hemos garantizado que ahora sí el proyecto no va a tener ningún inconveniente. Habrá, sí, pequeñas cosas, uno nunca sabe, son previstos, que se pueden. Entonces, ahora el tema no es que analizarlo por proceso, hay que analizarlo con el flujo. Entonces, la planificación tiene que ser como un sistema de producción, no un sistema de proceso ni sistema de flujo, ¿no? Siempre veamos, por ejemplo, en el MS Project ponemos proceso, pero en realidad en obra tiene que ver proceso y flujo. Y nosotros manejamos como un sistema de producción. Ya hemos visto los flujos que no paren y lo hemos analizado y hemos podido determinar cómo que en el UKG llega a determinar estos flujos. Y que puede haber más, sí. Eso lo va a determinar, yo creo que va a ser más confiable ese plan semanal que se va a ejecutar, ¿no? Entonces, si esto se ha analizado, lo han captado la idea, ¿no? Lo han analizado, entonces acá en mi modelo de 3D, donde vemos ahí una plataforma que trae las prelosas, tengo un brazo hormigonador, una grúa torre, tengo ahí los mixers, tengo una bomba estacionaria, el edificio en ejecución, no voy a tener problemas. Posiblemente haya, sí, pero van a ser mínimos. Y el sistema constructivo obedece a considerar esto, ¿no? Hoy en día, más aún, ¿no? Entonces, ¿qué tecnología podemos nosotros aplicar hoy en día que estamos en la etapa del COVID, ¿no? ¿Qué es nuevo, no? O sea, es decir, encontrar fuente bibliográfica, que exista libros, no hay, ¿no? Es por eso que la construcción es dinámica, ¿no? A comparar con otras especialidades que siempre son estáticas. En construcción te tienes que reinventar, te tienes que innovar, no tienes que mejorar para que seas productivo. Y más aún el cliente es cada día más exigente, ¿no? Este es lo bonito del tema de la construcción, que siempre tenemos que actualizarnos. Hay que invertir para actualizarnos y no podernos quedarnos en el olvido, ¿no? O sea, caballero, tenemos que insertarnos porque si no vamos a salir del mercado. Acuérdense de Coda, ¿no? Coda fue líder, hoy en día ya no es nada, ¿no? ¿De qué vale tener tantos equipos, eres contratista, si no te has reinventado, no has optado por las mejores herramientas, por las innovaciones? A veces nos resignamos por el tema de no romper esos paradigmas. Hay que empezar, ¿no? O sea, hay que empezar a romper. Al inicio va a ser duro, pero tenemos que entrar allá, ¿no? Entonces, hoy en día las calles están vacías, vemos que el tema de distanciamiento a nivel nacional, mundial, afectaba mucho a la construcción, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto nos invita a nosotros a reinventarnos, ¿no? Entonces, a buscar opciones de cómo atacar los proyectos. Ojo, atacar los proyectos sin dejar de perder la producción, sin incrementar los tiempos, mantener los plazos pactados en concreto, reducir el 50% del personal y mantener el distanciamiento como mínimo. Hoy en día creo que ya es 2 metros, 2 metros. Y eso es lo que van a tener que hacer. Y en función a eso hay que hacer tu planificación, ¿no? Porque acá hay un tema de responsabilidad. Si alguien muere, fallece, o tu control no ha sido, puedes contagiar y tú mismo como responsable puedes salir contagiado. Entonces, hoy en día ya existen estos comunicados, avisos en obra, el distanciamiento está dado, 1.5 metros como mínimo. Nosotros, yo creo que recomendaría 2 metros
reducción de aforo al 50%, ¿no? Y ahora sí están haciendo inspección a todas las obras en mancha, necesitan plata los supervisores, multas, que revisen los horarios y permisos, ¿no? ¿Cómo trabajaría? Porque uno de los grandes problemas es la movilidad, ¿no? Entonces, había la propuesta de hacer una movilidad personal, ¿no? Llevarlos y evaluarlos, temperatura y traerlos, ¿no? Pero el costo era todo un tema. La otra propuesta que se viene trabajando, o que se está trabajando, era de trabajar tipo en mina, ¿no? Los que han podido trabajar en mina, quien habla, tener la oportunidad, ustedes posiblemente trabajan de 21 a 7, 42, 14, posiblemente 14, 7 o 7, 2, ¿no? Entonces, acá era hacerle campamentos que vivan 28 días, ¿no? 27, 21 días, 7, ¿no? Trabajar 21, de tal manera que esta gente se encuentra aislada adentro, no se puede alimentar, hacer su módulo de vivienda, que terminen su actividad y no estén saliendo y entrando, porque el estar tomando la temperatura, limpieza, disminuye el tiempo de actividades ejecutadas, o sea, merma la producción, ¿no? Entonces, y estar llevándolos, trayendo es todo un tema, ¿no? Entonces, la idea es internarlos adentro, 21 días, y otros 21, ellos salen los 21 y ingresan a otra cuadrilla los 21. Entonces, yo ya no pararía mi flujo de mano de obra, que tendría que ver con el tema de salud, porque puede estar infectado. ¿Qué pasa si estoy tarrajeando en el flujo, ingeniero? Nos comunicaron que 4 de la cuadrilla por ejemplo, de encofrado ha salido positivo infectado, no va a poder venir. Te paró el flujo, mano de obra se puede parar. ¿Qué hizo el ingeniero? Que mi plan de que salgan, regresan, no funciona. De que por más que le pongo el termómetro, no, tú no entras, y al final no tengo gente. Pero ¿qué pasó con ustedes en gabinete, y de actividad, y qué bonito, se iba a cumplir, pero se paró? Entonces ahí hay un tema para evaluar y plantear, ¿no? Esa es una opción de hacer, de que de repente los flujos no paren, manteniendo el personal 21/7 y rotar personal, ¿no? Es una propuesta que sí se puede trabajar, ¿no? Sí se puede trabajar, y algunas empresas lo están haciendo, ¿no? Como en Mina, el mismo concepto, ¿no? Para que haya producción. Y trabajarían de lunes, sábado, domingo, y harían sus 28 días o 30 días, ¿no? O sea, de lunes a lunes trabajarían. Es igual que Mina. Activar que estas restricciones implicaría repensar en la construcción, ahí faltó. Sí, tenemos que cambiar la separación en nuestra cuadrilla. Ahora la cuadrilla que tienen, ahora como me comentaron que estaban haciendo presupuesto, ya olvídate agarrar el S10 o una data, entonces tienes que cambiar tu presupuesto, porque ese presupuesto que tú puedes ya no lo puedes mandar, ¿no? Tienes que corregir los rendimientos, porque la gente te pide menos, ¿no? Porque si se aprueba un proyecto, no, pero ahí me dice 8, yo tengo que meter los 8 y no termino, no puede, ¿no? Tienes que reformular y buscar otra manera de cómo esto se debe cumplir. Estas medidas no son para meses. Olvídense, señores, el COVID lo vamos a tener por lo menos, según los estadistas, por lo menos hasta que se vacunen los 30 millones, por lo menos, estamos hablando de 3 a 5 años. O sea, 5 años vamos a tener que manejar esto, ni vueltas que dar. Porque siempre va a haber ese tema de los asintomáticos, siempre. Hasta que no se vacunen los 30 y tantos millones, no vamos a estar tranquilos, ¿no? Entonces, la salud siempre va a estar perenne y no va a concentrarse el trabajo. Hay que recurrir tiempo con menos personal y siendo más eficiente. Reducir personal, pero no bajar la eficiencia, ¿no? No bajar la producción ni bajar la calidad de los trabajos. Entonces, eso es toda una tarea de nosotros como gestores. Alguien me decía, nosotros vamos a ser gestores, ahí está nuestra charla. ¿Cuáles son las herramientas, no? ¿Qué información tienes? ¿En qué te estás especializando? ¿Qué te estás especializando? ¿Qué te estás capacitando? Porque si tú no te capacitas especialista, no cambias tu forma de pensar, como yo lo llamo siempre, no tenemos cultura ingenieril o cultura arquitectónica, no me voy a poder afrontar y sobrevivir hoy en día acá, porque hay muchas empresas que todavía no les dan el permiso para ejecutar obras, y aún así teniendo permisos, hay algunas que siguen infectando, algunas empresas ya han tenido infecciones de personal, y otras que todavía no pueden aprobar, ¿no?
están buscando otras opciones. Entonces, no es tan sencillo en ese tema. Para ver esto de las innovaciones de tecnológicas, un poco quisiéramos ver, y ustedes habrán escuchado la revolución industrial 4.0, ¿no? Y hay que remarcarnos un poco para ver cómo estamos construyendo nosotros. La primera revolución, ustedes deben saber el tema de vapor, la agricultura, ¿no? Una revolución completa donde ya se empezó a trabajar levemente en masa, había, en la parte agrícola fue su auge, ¿no? Sistemas de producción, riego, ¿no? En su época. Y ya para los años 1800 con la electricidad ya fue un poco ya más serie en masa, ¿no? Ya productos iguales de similitud. 1900, ya la época de la computación, ¿no? El tema de la revolución en cuanto a los programas, a los software, a los primeros software de repente, el DOS, o los que han podido trabajar con ¿cómo se llama? El DOS para lo que es el Word, el Lotus. En mi época nosotros trabajamos con Lotus, el Word, el DOS para activar, ¿no? Hoy en día no sé si muchos lo conocen, pero en mi época habían eso para poder trabajar. Algunos programas de dibujos simples que no había el AutoCAD, pero ya había un avance, pero a medida que iban avanzando se mejoraban, ¿no? Las máquinas que eran todo mole, la información se llamaba, era un folder, era un disquete, disco grande, tipo folder que se ponía al CPU, después bajaron a 5 1/4, 3 1/2, de 3 1/2 bajaron ya a los CD, a los USB, creo que todo un legado en cuanto a procesar información. Y a veces se perdía. Tú trabajabas y a veces mucha gente prefería tener los planos ahí en papel, ¿no? No, acá se mojaba, era muy grande, era muy sensible, el sol llegaba, se derretía la temperatura, era todo un tema, ¿no? Era difícil manejar, pero a medida que iba cambiando se mejoraba mucho tema, ¿no? Y hoy en día hablamos del año 2000, la inteligencia artificial, el ciber, con el tema de el Internet de las cosas, el IoT, ¿no? La base de data, nube de puntos, ¿no? Entonces, esta revolución que ha habido a nivel mundial en todas las áreas ha afectado también a la construcción, ¿no? Y ha afectado a la construcción, pero de una manera muy retardada, diríamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, si vemos nosotros aplicados a la construcción, en la época donde ya había el vapor, se tenía ladrillos artesanales, ¿no? Los adobes, los tapiales, algunos ladrillos quemados, los primeros winches con polea, ¿no? Soga, una riel o una rueda de madera, ¿no? Que podían permitir poleas que te podían izar los trabajos. Hoy en día existen todavía mejorado esa versión de polea, que son los famosos winches, que lo comentó la vez pasada su colega, que lo sigue utilizando. O sea, ese colega sigue utilizando una tecnología de los años 700. Imagínate, ¿eh? O sea, ahí nos ponemos a pensar en qué revolución industrial estamos. Si seguimos trabajando en winches, estamos trabajando todavía con tecnología del año 1700, primera revolución, ¿no? Ya en la segunda revolución, 1800, aparecen los prefabricados, ¿no? Aparecen ya las grúas torres, las primeras grúas torres, que permiten izar todo este modelo, inclusive el tema de acero, estructura metálica, ¿no? En la tercera revolución aparece, como lo he dicho, las primeras computadoras, los primeros programas, ¿no? Y aparece el AutoCAD, puedes dibujarlo, algunas especies de render, ¿no? Querías renderizar, pero era mucha memoria, tenías que cambiar la versión, la máquina no era potente, etcétera, etcétera, ¿no? El tema del Excel, los Word, los programas que te permitían para elaborar informes, ¿no? Y la inteligencia ya es la tecnología, ¿no? El TICS, la tecnología digital, ¿no? Que ya se incluye para poder procesar proyectos, para ejecutar, ¿no? Hoy en día los drones, a través de una infinidad de nubes de puntos, puedo escanear, inmediatamente subir a la nube, transferir a mi data, a mi computadora, procesar elevación, hacer los cortes de carretera, volumen, o determinar que me permiten, por ejemplo, para hacer los trabajos, proyectos, o hacer un seguimiento en la etapa de gestión
¿no? Y el otro, lo que vi, ¿no? O sea, la realidad aumentada, realidad virtual, que me permite automatizar, tener información, lo que antes te demorabas en dibujar hasta que procesar el render, los arquitectos, imagino los que han vivido en esta época, no salía y el cliente esperaba cómo iba a quedar su fachada, 2 horas, 3 horas, 5 horas, otro que se colgaba. Hoy en día lo tienes ya, ¿no? Inclusive con la realidad aumentada, las maquetas virtuales, hace que el cliente te permita saber cómo está el corrido interior, ¿no? O sea, eso es lo que hoy en día apunta, o lo que hoy en día, con este problema del COVID, los trabajos remotos van a ser así. Tú al cliente no lo puedes ver. Tú le tienes que entregar la información bajo un modelo. Él tiene que saber más o menos qué es lo que estás pensando, ¿no? Y no decir, no, que no es de mi época, que en mi época no me enseñó. Si tú quieres entrar en boga, ser partícipe del proyecto, tenemos que, caballero, nosotros ser inmersos en esa tecnología, ¿no? Entonces, más o menos, el tema de ver cómo esto de las tecnologías en el tiempo se ha dado. Entonces, ¿qué quiere decir? La primera revolución industrial, 1800, ¿cuándo llega el Perú? La primera revolución, los ladrillos, las primeras poleas, estamos hablando de 1970, ¿no? 1970. O sea, la primera revolución que generó en el mundo, en el Perú, llega a 1970. ¿Cuál era la segunda revolución industrial? Las grúas Torres, ¿no? Los prefabricados, ¿no? 1860. ¿Cuándo llegan al Perú? Casi en el año 1900. 1998, 2000, recién con este auge. Mírate, una tecnología de 100 años recién al Perú llega. ¿Por qué? Porque justamente nosotros somos los responsables de esto. Nos resistimos al cambio. Si esto nosotros lo hubiéramos asimilado hace tiempo, yo creo que hace momentos hubiéramos estado a la altura de Chile u otros países como México, ¿no? Pero nosotros somos conformistas y nos basamos en lo mismo, ¿para qué no? Si al final gano plata. Hoy en día, siempre he dicho a los colegas, tu problema no es tener plata, todos vamos a tener plata. Si yo pongo mi kiosco a vender maca afuera, mi kiosco, tengo plata. O sea, el ingeniero a veces pregunta, ¿por qué eres ingeniero? Para ganar plata. Bueno, es su forma de ser, ¿no? Su forma de pensar. El tema no es tanto, de plata vamos a tener. Es cómo la gente nos ve a nosotros, cómo nos evalúa, ¿no? Ingeniero, usted es ingeniero, pero su obra, ingeniero, no ingeniero. Entonces, hay mucho más de eso, ¿no? Un poco de respeto a nosotros mismos, yo creo en ese sentido, ¿no? Vamos a la tercera revolución industrial, que es la computación, las computadoras, 1970, 1980, ¿no? Y al Perú básicamente ya mejorado con los software casi en los años 2000. Y la cuarta revolución, esta cuarta revolución de lo que es la inteligencia artificial, el cyberfix, ¿no? Lo que es el IO, la nube de puntos, ¿no? Las impresiones 3D, de concreto, de acero, que hoy en día existen, ¿no? Han llegado, justo aparecieron en el año 2000 y apareció en todo el mundo, ¿no? O sea, no nos pueden decir que yo, por ejemplo, venga de Inglaterra o venga de Alemania, de Estados Unidos, que yo manejo la inteligencia ya hace 20 años. No, esto será hace 10 años la inteligencia artificial, ¿no? 20 años es mentira. Sí. Esa cuarta revolución nos ha caído a todos. O sea, no nos pueden venir a nosotros a sorprender, no. Si a ellos les ha tocado hace 5 o 6 años, a nosotros ya nos ha tocado el año pasado. O sea, ya estamos encima. ¿Y eso qué quiere decir? ¿A qué voy, señores, con esto? ¿A qué voy yo con esto, señores? ¿A qué voy con esto? Es que nosotros estamos ahorita viviendo la cuarta revolución. Aparte tenemos que manejar software. Aparte necesitamos manejar tecnologías en la construcción. O sea, estos tres últimos se nos han venido en bloque, ¿no? Y hoy en día vas a tener que afrontar estos tres a la vez, ¿no? Los que han estado acá han vivido esta experiencia sola, normal, las épocas pasadas, ¿no? Los que han vivido la parte de computación como mi época ya, como ya ahora esta, tengo que aprender, o sea, de acá a acá tenemos que aprender de acá a acá, ¿no? Otros van a aprender de acá a acá. Ustedes que han llegado y los jóvenes que de repente
Los jóvenes están viviendo ahora muchas cosas en inteligencia, no manejan muy bien esto, y menos esto. Ni que hablar el anterior, ¿no? O sea, los últimos son los que tienen que manejar las 3 revoluciones industriales para poder aplicarlo y automatizarlo. De nada me sirve, como diría, yo no puedo construir virtualmente si nunca he construido o no manejar innovación. Entonces, yo creo que este tema sí es importante tener en cuenta y ver cómo estamos nosotros, ¿no? Cómo estamos nosotros. Entonces, eso ha sido un poco el preámbulo para ver qué es lo que nos toca. Alguien me hablaba y estamos viendo, nosotros vamos a gestionar proyectos y nuestro concepto es tener bastante cultura ingenieril, porque si no tienes concepto, conocimiento, no puedes contratar, ni puedes hablar, ni puedes tener tu reunión, ¿no? Entonces la idea es que siempre el gerente de proyecto, el management project, ¿no? El management link, ¿no? También sus cambios, ¿no? Teníamos un management 1.0, un management 1.2 y ahora estamos viviendo el management 3.0. ¿Y eso qué es, ingeniero? O sea, yo ya estoy viviendo los 3, ni siquiera conozco el primero, ¿no? Y el primero justamente era un concepto, lo vamos a ver de repente como concepto, los planos que dibujamos, no había un jefe que iba de gabinete a gabinete, ¿no? Y el management 2.0 ya es el manejo como metodología de gestión, el PMI, ¿no? El PMI. Y ahora, hoy en día, el management 3.0, que es el BDC y el BIM, ¿no? Entonces, imaginemos, mira, cómo también el tema de gestión ha cambiado. Ahora queremos ser gestores, pero tenemos que manejar nuestro PMI, ¿no? Yo les había comentado que yo llevé hace tiempo mi PMI. Hoy en día se sigue manteniendo, han cambiado, ¿no? Han cambiado muchas líneas, ¿cómo se llama?, de conocimiento, han ampliado, pero ahora se ha insertado el BIM y se ha insertado lo que es el BDC para mejorar mi gestión de proyectos basado en las líneas de conocimiento, ¿no? Y los 5 procesos. Y de ahí pasamos a lo que es el Lean, ¿no? Que es otra herramienta de gestión de procesos. Y ahora tenemos que manejar el BDC con el BIM, ¿no? Entonces, imaginemos, si quisiéramos gerenciar, ser gerentes, tendríamos que ya entrar allá de estos conceptos. Y le digo esto porque es parte de la innovación tecnológica que yo necesito para aplicar a mi sistema constructivo, ser más eficiente, más eficaz y finalmente satisfacción del cliente. Y eso se va a dar con el plus, el valor que yo le agrego a mi producto. Y eso es lo que tenemos que conseguir, ¿no? Entonces, mientras nosotros analizamos, vemos el tema de productividad, medimos indicadores en obra, avances, rendimientos, podemos utilizar otras tecnologías de hacer que esto sea más rápido, como las impresiones 3D, ¿no? Que hoy existe, está en software, posiblemente llegue en acero, ¿no? Y con el tema ya de la discusión, ya no de repente en obra, ¿no? Sino simular el avance a través de lo que es la metodología BIM, ¿no? Ya puedes modelar avance, puedes proponer procesos constructivos, si eso va a funcionar, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros tenemos que entrar, si quisiéramos ser competitivos, aquellos que estén manejando obras privadas, esto es el pan de cada día, ¿no? Casi los que estamos metiendo en obras privadas, tenemos que estar a la par en esto, porque si no salimos de competitividad. Y esto que finalmente es lo que el Estado va a aplicar, ¿no? Todas estas buenas experiencias que se ha tenido es lo que a través del Estado se va a dar, ¿no? Y eso gracias a los panamericanos, ¿no? Entonces, tarde o temprano, el tema del Estado, sí o sí, esto va a llegar, ¿no? Y hay que estar preparados, los que están inmersos a proyectos del Estado. Muy bien, entonces vemos acá el Building More Information Modeling, cómo esto me transforma en la gestión de la información, porque es gestión, es herramienta. Y hemos dicho, esto ha venido justamente a ayudarnos mucho en el tema de tiempo. El tiempo es el peor enemigo. Hoy en día el tiempo es oro, ¿no? Entonces vemos en la segunda revolución industrial, la tercera y la cuarta, a través de los planos, a través del AutoCAD, ¿no? A través ¿cómo se llama?, de la simulación, ¿no? La preconstrucción, puede modelar ubicación,
tomar metrados, métricas, ver la intensidad de iluminación, flujo de aire, medir de repente el tema con el BIM, el 6D, ver el tema de sostenibilidad. Entonces, el BIM como herramienta de gestión, ¿no? Permite evaluar todos los procesos de una manera más eficiente, ¿no? O sea, más al detalle. Y esto ha permitido un auge en los prefabricados, ¿no? Porque antes, si tú mandabas a hacer un prefabricado, no, faltaba este detalle, ¿no? Es por eso que muchos, o casi nadie, se aventaba a hacer prefabricado. Porque a través de unos planos en AutoCAD, en CAD, no veíamos lo que podía pasar, no podías prefabricar elementos que finalmente tenías que cortarlo, partirlo, pases, ductos. En cambio, a través de una modelación, en todo el proceso, en toda la fase del proyecto, sí lo puede tener hasta la etapa de demolición, ¿no? Que son los reciclados, ¿no? Ustedes saben el BIM 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, ¿no? Y hay muchas empresas en Lima, posiblemente en Arequipa, en Huancayo, y conozco, hay 3 empresas que están manejando el BIM, el 5D, el 6D, ¿no? Hay un arquitecto que maneja el 7D ya, bueno. Entonces, ya se han inmerso porque es el campo del futuro, ¿no? Que va a permitir justamente manejar, y cada uno, subcontratistas en cada área, ¿no? No nos olvidemos que hoy en día en las obras, desde la concepción del proyecto, desde el promotor, hasta la formulación de un presupuesto, un subcontratista, la elaboración de un modelo, el subcontratista, ¿no? Para contratar a una oficina de proyectos, gerente de proyecto, el PMO, para construir proyectos son un subcontratista, ¿no? Y en campo igual cuando se ejecuta en obra. Entonces, el BIM nos va a ayudar mucho en este proceso, ¿no? A ordenarnos y tener información, ¿no? Y no volver a procesarlo, ¿no? Lógicamente, este es un idioma que debemos manejar casi todos, estandarizado, ¿no? Si eso no manejamos, no vamos a entender. Y a veces, en las obras, en los municipios, me acuerdo en la maestría anterior, había un colega de ustedes, un arquitecto que estaba trabajando en el municipio, y había empezado a hacer los planos en Revit, ¿no? Una versión B3, ¿no? Y le había dado al gerente de proyecto, debe ser, o de planeamiento urbano del municipio, y no podía hablar, y se rayó el arquitecto, el ingeniero, de que cómo es posible que ese plano, el archivo no abre, me tienes que mandar en CAD, traes impreso, toda una bronca, ¿no? O sea, yo creo que va a haber mucha resistencia, pero el cambio tiene que darse, ¿no? El Estado nunca va a progresar porque no se quiere. Entonces, imaginemos si la escuela antigua se resiste, no se actualiza, caballero, el alcalde si no sabe, pero sacas ese profesional porque la información viene, y te lo van a sacar, ¿no? Y lo van a sacar. Ese trabajo estaba en las bases, ¿no? Fue la propuesta, pero sin embargo el que estaba a cargo no conoce. Entonces pidieron su cabeza, ¿no? Caballero, ¿no? Tiene que actualizarse, no manejaba, tenía que estudiar, ¿no? Y eso es así, de esa forma nosotros nos van a sacar de nuestras áreas de trabajo, nos van a venir otros más competitivos, ¿no? Nunca nos olvidemos que detrás de nosotros hay 100 esperando, y hay que cuidar nuestro trabajo, ¿no? Entonces, en el tema del BDC, el BDC es una gestión en la cual utiliza el modelo de construcción virtual, ¿no? BDC, Virtual Design Construction, ¿no? Diseño de construcción virtual. Entonces, acá ya modela ese concepto. Y acá en esta primera foto podemos ver el Management 1.0, acá el Management 2.0 con el PMI, ¿no? La guía del PMI de acá, y acá el Management 3.0 que utiliza el BDC, utiliza, lógico, las herramientas pasadas, el Lincoln, utiliza el BIM como herramienta de gestión para tomar decisiones, para coordinar con el cliente cómo va a quedar la fachada, la iluminación, de repente la parte de ventilación, sistema de ventilación, acabados, tiempo, costos, propuestas, etcétera, etcétera, y es más eficiente, ¿no? Entonces, hoy en día nosotros debemos apuntar a hacer un Management 3.0, señores maestristas, ¿no? Entonces, y para eso tenemos que empezar a manejar nuestro PMI, llevar un curso de especialización, un diplomado en Lean, yo creo que lo está manejando, pero hay que seguir estudiando más porque ya no es todo lo que es esto. Entrar al BDC, manejar el BIM,
como metodología, manejar al menos un Revit. No estamos pidiendo el resto, pero yo creo que los arquitectos deberían de manejar el Revit 100%. Los civiles, nosotros, el quien habla, inmersos, caballeros, tenemos que dar porque los archivos nos dan en esto. Y nosotros trabajamos con los celulares, ¿no? En los celulares tenemos nuestro app 360 para todos los modelos. Bueno, en cualquier momento nos llaman, nos envían la información, abrimos el app, verificamos y estamos navegando, ¿no? Y ese es el tema de hoy en día. No podemos estar agarrando la laptop viendo, ¿no? Entonces, obedece a toda una comunicación. Y ese es así, ¿no? El maestro de obra hoy día tiene su celular, tiene el tema instalado y el modelo se le da, lo ve, ¿no? Hasta el maestro de obra ya tiene el modelo, maneja un poco de Revit y tiene que llevar, porque sabe que los planos ya están en ese nivel, ¿no? Imaginemos si los maestros de obras están en esa danza, nosotros menos, ¿no? Lastimosamente eso nos va a hacer correr a nosotros bastante en lo que es el especialización. Entonces, el BDC, como herramienta de gestión en la transformación, nos permite mejorar nuestros procesos, ¿no? Hace un momento les había mostrado el flujo en una lámina en elevación simple, ¿no? Pero estamos viendo solamente una elevación, pero si lo tuviéramos en modelo, podría ver que de repente la bomba podría estacionarse en otro lado, o podría ver que los equipos de desencofrado podrían estar a otro lado, pero no lo puedo ver porque mi layout no me lo permite, ¿no? Estoy limitado. ¿Podría mejorar mi proceso? ¿Podría mejorar mis flujos? Sí, si lo tengo un modelo en 3D, porque lo puedo recorrer, puedo mirar altura. Yo puedo decir, eso también nos pasó cuando pedimos una grúa de 100 toneladas para poder izar el brazo hormigonador. Es todo un tema, el tema de acceso, ¿no? El tema de acceso, habíamos programado todo, pero el tema de acceso de la calle para que pudiera ingresar y girar fue todo un tema. Y eso son lecciones aprendidas a veces que no. Y eso si lo hubiéramos modelado, la sección de la grúa de 100 toneladas, el ancho, el peso, hubiéramos habilitado otro acceso por donde tenía que ingresar. Pero nos habíamos olvidado, ¿no? Y eso fue, como digo, parte de unas lecciones aprendidas para quien habla, en el sentido de que ya tenía que incluirlo en mi modelación por donde tenía que ingresar, girar, si podía entrar o no y habilitar, y el tipo de terreno y la separación de los sótanos, ¿no? De los muros anclados. Entonces ya esa experiencia me permite detectar, ¿por qué? Tú sabes que las grúas y esas toneladas de 100, ¿no? Se te cobran por horas máquinas y que esté 2 horas, que no puede ingresar, ingeniero, que tiene que cortar, la banda es muy chata, no puede, ¿cómo se llama? Girar, y después cuando viene la plataforma trayendo la torre, la mesa, la pluma, no puede girar, es todo un tema. Tendríamos que ese momento que hemos hecho, hemos tumbar pared, ¿no? Hemos tenido que tumbar pared para que ingrese. Y eso no se consideró, ¿no? Y eso a veces son horas hombres, pérdidas, retrasos y responsabilidades que tenemos que ver, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, es por eso que alguien me decía, ingeniero modela, hay que empezar a modelar, señores, ¿no? Nos va a permitir mejorar, no al 100%, no al 100%, pero una idea de qué es lo que va a pasar, porque el tema de los flujos, como lo dijo su colega hace un momento, deben ser eficientes, no solamente eficientes, sino que no paren, ¿no? Los flujos no deben parar. Entonces, con el BDC, que es el diseño y construcción virtual de todo, del layout, de dónde está tu caseta, acceso, las empresas que hacen eliminación de desmonte en Lima, hay varias que se encargan de eliminación, para todo ese tema hay que considerarlo, no es tan sencillo eso. Entonces, en un sistema constructivo, si yo quiero que sea eficiente, tengo que considerar, ¿no? Entonces, esto de acá, el BIM, un proceso a través de las reuniones ICE, lo habrán escuchado ahora, o las reuniones ICE, ¿no? de ingeniería concurrente, donde se involucran todos, ¿no? Acá está el contratista, el proveedor, el de la grúa, todo, está viendo tu modelo, ¿no? No, por acá no va a girar, porque usted está pensando que va a girar el cabezal 180, no, esto solamente es 45, entonces hay que demoler este muro, hay que cambiar, ¿no? Empiezan a discutir, empiezan a mejorar sus procesos, no, esa grúa no va a poder girar porque al otro lado hay una torre. No, si yo costó una torre de 20 pisos y yo quiero considerar una grúa torre y he pensado que esa grúa torre va a girar los 360 grados, olvídate,
no gira. Una limitación es que no puedes girar. Ni aún así, ni aún así teniendo a los costados edificaciones pequeñas, imagínate un edificio de 20 pisos y a los costados tiene 10 pisos, puedes girar, no puedes girar, ¿no? Porque la pluma, en este caso la pluma con carga suspendida, no puede invadir áreas vecinales y eso te restringe tu giro. No puedes girar los 360 para encontrarlo. Entonces, la ubicación, la obtención de la grúa, que vamos a ver más adelante como flujo, porque es flujo la grúa, ¿no? No se va a dar. Y eso ha habido varios problemas. Entonces, ¿qué opciones de grúas Torres tengo para este proyecto? ¿No? De repente hay vecinos que sí te van a aceptar o hay edificaciones colindantes que sí puedes girar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? En el municipio, por ejemplo, ya hay un tema, y eso lo aplican en el Reino Unido, las grúas no pueden cruzar la calle. ¿Cómo un ingeniero tiene que cruzar? No, es que esta es una pluma horizontal. No puede, dice. La pluma no puede barrer la calle, pero si la pluma tiene que barrer, no puede. Menos con carga suspendida. Entonces hay que proponer una grúa batiente, ¿no? Una grúa batiente ya no es horizontal, sino tiene giros verticales y horizontales. Eso es el concepto que tenemos que tener. Ahora, alguien me dirá, pero ingeniero, ¿cuánto me costará una grúa Torres? ¿No? Yo creo que muchos están preguntando, ¿no? Que no le consideren mi presupuesto. Si no los considera en tu presupuesto grúa Torres, perfecto, mejor todavía. Mucho mejor. Si usted me dice mucho mejor si no los considera en tu presupuesto. Porque sí puedes utilizarlo, la grúa Torres. Lo vamos a ver, ¿no? O sea, a mí me gustaría, posiblemente, como muchos de ustedes en sus lugares, en Huánuco, en Cerro de Pasco, en Huancavelica, en Huancayo, muchos de los que están acá presentes, viera grúas Torres en cantidad, ¿no? Si tú vas a un país y ves una infinidad de grúas Torres, esa es tecnología, ahí hay tecnología. Si tú ves, como dijo su colega, no veo ni torre grúa, veo winches o lateros, no hay tecnología, nos seguimos viviendo la revolución de 1670, nos seguimos a la antigua. Y eso, nosotros no podemos estar a ese tema. Entonces, hay que ver ese concepto desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, ¿y por qué es importante eso? Porque nuestro objetivo es el cliente y hay que verlo como negocio, jóvenes. Hoy en día es negocio esto, hay que invertir. Hay que invertir para ganar. Hay que invertir para innovar, hay que invertir para mejorar nuestra producción y hay que invertir justamente para no quedarnos atrás, ¿no? La tecnología nos llama, tenemos que nosotros estar atrás. Yo creo que es eso. Y ustedes deben saber ya que en el año 2019 el BIM, ¿no? Ya se dio, se fundamentó el BIM ya en el año 2012 ya se formó un comité acá en Lima, el BIM, ¿no? Ya esto en las obras privadas se han estado utilizando muchas empresas y el Estado ha visto conveniente utilizarlo, ¿no? Y eso a la medida se va a implementar. Ustedes saben, el plan B hay por años, ¿no? En cada año van a insertarse más en los proyectos y ya te van a limitar. Entonces, yo creo que es el momento de dar un salto, esperar a última hora que nos agarren con sorpresa. Me gustaría mostrar ahí, he tenido la opción de un colega cuando me mostró los proyectos ¿cómo se llama?, de los términos de referencia en proyectos de hospitales, de poder judiciales, de policías locales. En los términos de referencia están pidiendo ya vino a través de un modelo, de un lot 200, 300, 200 más que nada, ¿no? Están pidiendo ya. Imagínate, en los términos de referencia están pidiendo modeladores, coordinadores y supervisores. He visto y me han mostrado, voy a ver la forma de mostrarles en varios proyectos de cárceles, edificaciones de colegios también, en términos de referencia que te piden de detalle. Imagínate el de preinversión, perfil, prefactibilidad y estudio definitivo. Entonces, si nosotros vamos a entrar a ejecutar un proyecto del Estado, nos van a dar la información en eso. Y si eso no manejamos, va a ser un gran problema para poder entender, tener la información y poder construir. Entonces, les digo esto en fan de que por favor tengan a bien de tener en cuenta las recomendaciones y no nos quedemos acá, ¿no? Hay que cuidar nuestro trabajo, detrás de nosotros hay familia. Siempre he dicho, del sueldo que ustedes reciben, el 30% tiene que invertir en conocimiento, no todo es el tema de lo que ustedes manejan, ¿no?
Entonces vayamos a ver las grúas Torres, lo que les había informado, y esto también en sus proyectos van a atacar. Lo que les hemos un poco lo que cómo lo van a atacar en su proyecto que ya tienen definido, ¿no? Las grúas inicial de polea, ¿no? Poleas, ahora hoy ya se ha tecnificado, ¿no? Antes poleas de llanta de madera, otros sacaban los buggies, ¿no? El aro, y con eso empezaron a trabajar. Después aparecieron las primeras grúas Torres en la segunda revolución industrial, 1800. Estas grúas Torres llevaban pesos móviles y fijas. Ya en la tercera revolución, ya aparecen las grúas Torres, ¿no? En la cual ya pueden, ¿cómo se llama? En este caso, tomar datas, informaciones ya. Esta tercera revolución, las grúas Torres mejora. Las grúas Torres que ya toman data, información, capturan imagen, procesos que te permiten utilizar una herramienta de linkes en la carta balance y mejorar lo que es tu cuadrilla en tiempo productivo, contributorio, no contributorio, ¿no? Existe información para medir, ¿cómo se llama? Velocidades, tiempo de producción de las grúas, ¿no? Ahora ya tenemos grúas inteligentes. Y en esta cuarta revolución, ¿cómo inserta la grúa, no? Ya esta grúa, como hemos dicho, la cuarta revolución industrial con el VDC, es que ya existen simulaciones de grúas para medir peso, giros. Interviene en el proceso de la concepción del proyecto lo que corresponde al tema del operador del rigger, del contratista, inclusive si es telescopado o es autotepante las grúas. Cómo esto, si va a ser telescopado o autotepante, cómo esto, los apoyos van a afectar en la estructura, interviene, ¿no? Porque a veces queremos nosotros insertar una grúa Torre y no es tan sencillo, ¿no? Porque la estructura tiene que considerar la carga. Y no es tan sencillo. Es por eso que el concepto de hoy en día permite mejorar. Acá a veces hemos tenido grúas fijas, ¿no? Y con lastres y empotradas, ¿no? Y a veces entre un lastre y empotrada, ¿cuál sería lo más conveniente? Bueno, el empotrada es porque no tienes espacio, pero el lastre tienes espacio y lo puedes mover. Te ahorras 20,000 soles en cimentaciones, ¿no? Si es un empotrado. Y no lo recuperas, en cambio el otro sí, ¿no? Y eso, ¿cómo lo puedes manejar? En función a tu layout de distribución y espacio, ¿no? Entonces, en esta cuarta revolución ya es un modelo automatizado, digital, de control, de carga, hay alarmas, sensores, de tiempo, ¿no? Porque hay una velocidad máxima, se para la obra, hay unos controladores de la monorriel, de giro, de estabilizaciones, etcétera, ¿no? O sea, se han mejorado las grúas, ¿no? De la segunda revolución ahora. Si tú ves, hoy en día existen software que te permiten simular y medir los ciclos, los movimientos y sacuar y verificar si tu tren de actividades se va a cumplir, ¿no? Porque hace un momento mencionó el delegado o uno de los colegas, yo he hecho mi tren de actividades, tengo acero. Posiblemente va a utilizar una grúa o no sé, o llevará con personal arriba el fierro. Si fuera una grúa, yo tendría que ver más o menos si esa cantidad de acero lo puede cargar la grúa o va a llegar al acceso, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de grúa siempre ha sido y va a mejorar la eficiencia, más el flujo va a garantizar. Entonces, ingeniero, yo he considerado acero, de placas y columnas y el encofrado, muy bien, pero ¿quién va a llevar esos, quién va a izar el acero al punto, al quinto piso? ¿Quién va a llevar los encofrados al quinto piso? Alguien. El equipo, habíamos visto equipo, puede ser la grúa Torre. Entonces, ¿pero a qué hora? ¿A qué hora debe trabajar? Si yo voy a alquilar una grúa Torre, tiene que trabajar 8 horas. Entonces, hay que definir al detalle en qué momento va a trabajar, porque se supone que va a llevar paneles de encofrado, va a llevar castillos de acero. Y si están a la vez sectores, te va a decir, no, yo necesito otra grúa más. No, que de repente solamente trabaja 3 horas de las 8 horas y te das cuenta que tu tren de actividades que has considerado tienes que nuevamente corregir en función a la grúa Torre, porque la grúa Torre es el que te va a mandar el flujo. Entonces, lo que ustedes vieron hace un momento, el de sectorizar, el tren, es la primera etapa, ¿no? Pero en obra, ya que estamos viendo acá, se les está compartiendo, el tema es justamente esto. Entonces, las grúas, si hablamos del Hotel Marriott, 1996, no sé cuántos años estamos hablando,
Estamos hablando hace de 26, 24 años, 25 años. El Hotel Mario utilizó grúa torre y un brazo hormigonador, ¿no? Esta tecnología que para esa fecha era una o dos grúas que tuviese en todo Lima, en el Perú, no había más. ¿Y por qué utilizaban? Porque justamente estos ya eran equipos antiguos en otros sitios y que ellos manejaban ese sistema constructivo para poder hacer más eficiente y lograr los plazos estipulados por los contratistas. Entonces, imaginemos un contratista en el Perú no lo iba a poder hacer eso. No tenía los equipos, no había ese sistema, este concepto. Tenía que venir de afuera, ¿no? Pero hoy en día hay muchas empresas en Lima inmersos en este mundo, ¿no? ¿Y qué es lo que se está pensando en Lima? Es ya emigrar a toda provincia, ¿no? Ojo, emigrar a toda provincia, los de Lima, eso va a originar un caos porque va a dejar mucha gente fuera de los lugares de trabajo. Entonces acá ya hay grúa torre, ya se vio y ha sido usado hace tiempo. Después de esta obra, hasta lo que es el centro cívico desapareció. No desapareció, más o menos, estamos hablando del año 2000, ya estamos hablando 2004, 2005. ¿No? Entonces, ¿y por qué usar una grúa torre? ¿Por qué usar? Acá hay un cuadro, ¿no? De repente algunos ya lo han visto, pero el tema es que en una edificación estándar normal, una obra normal, hablemos de 20 pisos, normalmente, si tú trabajas de repente sin concepto de gestión y de repente la grúa no lo usas como debe ser, estás trabajando entre 80 y 100 personas, ¿no? 100 personas, ¿no? Pero si tu innovación tecnológica, tu gestión, más la grúa torre, tú puedes reducir el personal de 80, de 100 en una obra a 50, a 70 personas, ¿no? Imagínate, ¿qué me dice COVID? Hay que reducir personal. Entonces, esta sería una buena opción, de usar una grúa, bajo las herramientas de gestión que ustedes van conociendo y hay que mejorar, ¿no? Si a eso le agrego dos grúas, si aumento dos grúas, acá debería de ser de 40 a 50, ¿no? De 40 a 50, perdón, de 50, sí, 50 a 60, bajaría el personal. De 100 estaría bajando a 60. Pero si a eso le aumento un brazo hormigonador de concreto con dos grúas, estoy trabajando con el 50%. Yo creo que con esto, tranquilamente, y eso es lo que, si ustedes me hablan, es el concepto que yo tengo claro para las obras que se está ejecutando y que vamos a ejecutar, ¿no? Entonces ya hemos tenido la experiencia de trabajar ya con brazos hormigonadores, bombas, pero ya no como exigencia ahora, pero ahora me doy cuenta que yo necesito dos grúas torres y necesito brazo hormigonador para reducir el 50%. Y esa es una estadística que se ha tomado en Lima, ¿no? Si tú ves en el mundo, o sea, afuera, España, Alemania, pues lo que manejan las primeras revoluciones que aparecieron acá y a nosotros nos llegaron después de 100 años, 70, imagínate 20, 30 personas, ¿no? Imagínate cuánto de tecnología manejan, cuántas herramientas, ¿no? 20, 30 personas para la misma obra. Entonces, la idea de nosotros, ¿qué cosa es? Ahorita, en su gran mayoría, las obras están con 50, 70, la gran mayoría. Eso quiere decir que ahora todas las obras van a tener que entrar a utilizar estos tres grupos. Van a utilizar el brazo y a las dos grúas. Entonces, acá los subcontratistas tienen chamba. Las empresas competeras que tienen brazos, o en este caso, la empresa chilena SACH, ¿no? SACH, que tiene a disposición bombas, grúas, que está entrando con fuerza, subcontratista chileno, hemos tenido la opción también de trabajar con ellos, que van a tener auge, ¿no? Entonces, este es el nuevo enfoque que tienen los profesionales para gestionar sus proyectos y hacer que cumpla uno de los requisitos. Es decir, que en tu proyecto tiene que haber eso. Si no está eso, no cumple. Y las estadísticas lo dicen porque la toma. Es decir, acá está, ¿no? Tengo el brazo hormigonador, ¿no? Y tengo mis dos grúas. Tengo mi grúa 1 y tengo la otra grúa. Eso es lo que se tiene que tener en cuenta para poder reducir el número de personales que hoy en día me exigen. Lo puedes llevar a Huánuco, sí, lo puedes llevar a Ayacucho, sí, a Huancavelica, Cerro de Pasto, a Huancayo, sí lo puedes llevar, no hay ningún problema. Tú le pisas por lo que hay.
y lo trae, ¿no? No es porque no, cuánto me costará, desconozco, qué pasará, cuál es el procedimiento, pero tenemos que insertarnos a las nuevas tecnologías, a las nuevas herramientas, ¿no? Entonces, yo creo que con eso está claro y convencido de que tenemos que usar, señores, eso, ¿no? O sea, yo he venido usando ahora con más fuerza, voy a usar esto. Ya tenemos data, tenemos registrado y hemos dicho siempre la data es importante para tu planificación. Entonces, para descansar y irnos al break, como habíamos quedado a las 4 en punto, y acá está el tema de lo que le dije, ingeniero. ¿Qué pasa si no tengo plata? ¿Qué pasa si el presupuesto no está? Pero si no tengo grúa, la grúa te lleva a movilizar. ¿Qué te moviliza, señores? La grúa te moviliza paneles, acero, ladrillo, arena, ¿no? Cemento, baños químicos, encofrados, jaulas, mallas, etcétera, etcétera, ¿no? Y si no tienes grúa, ¿qué haces con el personal? O si no, como le decían sus colegas, un winche, ¿no? Que lo van subiendo, ahí toda la mañana subiendo ladrillo de techo para vaciar en la tarde y al final en la sierra llueve al día siguiente. Entonces, eso no es construcción. No nos olvidemos, como decía mi maestro, ¿no? Todos construimos. Hasta el señor el guachimán puede construir. Todos vamos a construir. Pero siendo eficientes, siendo innovadores, no. Porque cada vez que decía, y se acordarán, cada vez que tú pasas en la obra, si tú ves una obra, una grúa torre, encofrado metálico, rotación de encofrados, ¿no? Esa es obra. Pero si tú ves una obra con un winche, lateros y vaciando mezclador afuera, ese no es obra. Puedes tener 20 pisos, pero no es obra. Ahí nomás evalúas al tipo de ingeniero que está. Ese ingeniero, no, ese ingeniero todavía no está en la tecnología, sigue siendo el mismo, ¿no? Y eso me lo decía siempre mi profesor, ¿no? Que el padre descanse, ¿no? Nunca nos olvidemos que la imagen y la calidad de la obra se ve por los equipos. Y eso me tocó a mí cuando estábamos ejecutando un proyecto y el cliente vino y no vino, ¿no? Era de, mira, yo he visto en esa obra y he visto estas mallas que vienen, es una grúa, y acá no veo eso. Mi obra está mal, mi gente, ¿qué va a decir? No va a venir, piensa que estoy construyendo arcaicamente, o sea, mi producto no va a salir. Hasta el cliente piensa, era la imagen, y se le dice, y se le dice al cliente, el señor cliente, ahí estamos en un proceso, pero usted se da cuenta, ¿no? Esa es parte de la planificación. Es por eso que en las reuniones con usted se le dijo esas opciones. No importa, hagamos. Hasta los clientes se compiten porque son varios empresarios y me dicen, oye, ¿cómo está? Mira, mi obra, ¿cómo va? Por WhatsApp te envían. A ver, envíame tu obra. Y estás enviando una foto, ya vergüenza le da al cliente mandar una foto, lateros, con winches, sin EPPs, con mezcladoras de 11 pies cúbicos o 9 pies cúbicos, 5 mezcladoras haciendo un techo. Entonces, el mundo es así, ¿no? O sea, también tienen dignidad los empresarios. No crean que solamente nosotros, ¿no? Entonces, cuando vemos así, y los maestros mismos, no, yo estoy a esta hora, ¿verdad? Tú abres cualquier cosa, ahí no pasa nada, ¿no? Imaginemos ese concepto, cómo se mueve. Entonces, señores, tenemos que empezar a cambiar. Y justo esta maestría y el quien habla trata, como en los ciclos pasados, a los nuevos maestristas, a los nuevos profesionales, y justo una de las funciones es cambiar, romper el paradigma. Y sí se puede, ¿no? Hay que empezar, hay que arriesgar. El que no arriesga no aprende, no mejora. Y para cerrar y terminar, acaba. Ingeniero, no hay presupuesto, no hay, ¿no? Entonces, si tú gastas en personal para trasladar materiales, subir, yo puedo decir, ¿no? Una grúa estándar, $14,000 mensuales. ¿Qué significa? 9 operarios al mes. Tú sacas tu planilla de 9 operarios. Estos 9 operarios se encargan de trasladar cemento, al hombro, llevan winches. Toda esta gente se encarga de hacer traslado de materiales de quinto al sexto piso, con 5 winches. Si tú sacas planilla de esto, tú vas a comparar el mismo costo de alquiler de una grúa de 30 metros, hasta 50 metros de altura, con brazos de 40, de $14,000 al mes. Entonces, si no le considera el presupuesto, bacán, elimina tu gente y alquila tu grúa todo.
va a depender del costo, lógico, va a depender de mucho de lo que va a ser. Es por eso tu flujo, cuando tú consideras flujo, transporte de agregado, materiales, tienes que explotarlo al máximo. Entonces, no hay excusa, señores, hoy en día para que me digan, no, que la grúa sale caro, no. Por eso tienes tu cuadrilla, tienes el rendimiento, tienes cuánto tiempo, y una grúa te va a agilizar los plazos. Entonces, podemos, el telander también que te sirve para elevar, igual, ¿no? 5 operarios, 8 operarios. Entonces, señores, yo creo que con este punto, a partir de ahora, yo creo y espero el día que les vaya a visitar a sus obras, veo una grúa torre, ¿no? Porque mi alumno de la maestría tiene que tener esa idea y a su trabajo proponer al municipio, el que la persona que elabora expediente técnico trabaja, hacer ese cambio, ¿no? Quitar esa cuadrilla y poner la grúa y cambiar, porque nosotros podemos cambiar, en nuestras manos está ese trabajo. Acá de repente hay colegas que tienen gerencia de municipio, son proyectistas, trabajan, ¿no? Entonces, hay esa opción de hacer. En el privado se maneja de esa manera. Muy bien, señores, yo creo que hasta acá hacemos un alto. Espero esta parte ha sido de su agrado y cambiarles el chip de la forma de pensar, ¿no? Muy bien, señores, un break de 10 minutos para soltar las piernas, por favor.